Crónicas, capítulo 24, versículo 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 13. Vamos a estar leyendo allí bajo la dirección y la bendición de nuestro Dios Padre, Salvador y Consolador. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 13. Ya lo tiene, ya lo encontró. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. A la voz de tres, por favor, léalo. ¿Qué dice? 1, 2 y 3. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Este segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 13, es el lema, el versículo lema que Dios nos ha entregado para este año 2025, donde ha direccionado el Señor que vamos a trabajar bajo el lema Consolidación 2025. Y dice la Escritura que los artesanos que hacían la obra del Señor, que por sus manos la obra fue restaurada y ellos restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. ¿Ven? Y Dios nos ha direccionado que es nuestra responsabilidad y nuestro deber en este año 2025 restituir y consolidar la casa del Señor. Amén. Amén. Y en esto quiero hacer énfasis, porque si usted busca por internet, porque yo sé que a la gente le gusta investigar por internet, ¿verdad? Va a encontrar que en el ámbito cristiano consolidar es fortalecer a los nuevos convertidos. Pero dentro de lo que Dios nos inquietó y nos mostró, la consolidación que vamos a trabajar, aunque es importante fortalecer nuevos convertidos, tiene que ver más con la restauración de lo que es la casa y la obra del Señor. Amén. No tiene nada que ver con nuevos convertidos, aclaro. Este lema Dios nos los entregó para trabajar con la gente que ya ha venido entendiendo y conociendo la obra del Señor. Amén. Y para ello necesitamos entender que consolidar o consolidación es efecto de consolidar. Así es nuestro diccionario, ¿verdad? Usted busca consolidar, le dice efecto. Usted busca consolidación, le dice acción y efecto de consolidar. Y luego tiene que ir al verbo original para saber qué significa. ¿Sí se acuerdan cuando buscaban los diccionarios? Amén. Entonces, consolidar tiene que ver o significa dar firmeza y solidez a algo que se había debilitado. Consolidar es afianzar y fortalecer lo que estaba débil. Consolidar es restaurar, reparar lo que estaba roto para que se pueda integrar en una sola pieza. Consolidar es reparar, restaurar lo que está roto para que se vuelva a unificar en una sola pieza. Y consolidar también tiene que ver con integrar las sociedades filiales o las sucursales de un negocio tal con la casa matriz, es decir, unificar las sucursales
con la casa matriz. Y la última definición de consolidación, que tiene que ver con el marketing o el negocio, el mundo de los negocios, es que consolidar se refiere cuando un negocio, un emprendimiento, cuando una entidad alcanza la madurez y la mayor estabilidad e imagen y éxito en un lugar, ¿cierto? Y cuando un negocio, una imagen o una marca logra consolidarse y logra tener un buen renombre, la gente así confía en esa marca. Y así somos, ¿no? Y nosotros nos dejamos guiar por eso. Si ustedes colocan aquí, ¿cierto? La marca de agua X y le colocan otra marca de agua que tiene renombre, ¿usted cuál va a escoger? La que tiene renombre, porque usted confía en la calidad del producto. Amén. En otras palabras, cuando Dios nos habló de que vamos a trabajar o vamos a consolidar en el 2025 la obra del Señor, Dios lo que quiere es que nosotros podamos fortalecer, afianzar la iglesia que se encuentra débil, que podamos unificar nuestras vidas y restauremos lo que está roto para que podamos alcanzar la madurez y la imagen de gloria que Dios quiere darnos. Amén. Entonces hay un gran reto en este año 2025. Fortalecer, afirmar lo que estaba débil. Y eso que estaba débil o que estaba roto debe ser unido para que se fortalezca. Entonces, cuando hablamos de consolidación, estamos hablando de fortalecer, estamos hablando de afirmar, estamos hablando de unificar, de trabajar en unidad y estamos hablando de alcanzar madurez para conquistar y disfrutar de la bendición que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Amén. Y esto no es invento del pastor, es lo que está en la palabra del Señor. Amén. Ahora volvamos al versículo. Dice el versículo 13 que hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa a su antigua condición y la consolidaron. ¿Qué hicieron? Volvieron la casa a su antigua condición y la fortalecieron. Por ello, al principio les decía que aunque Dios va a traer una multiplicación y nos va a dar crecimiento, el trabajo se enfoca con lo que estamos trabajando aquí, con lo que estamos conociendo y hemos conocido la verdad de Dios para fortalecer y unificar nuestras vidas para alcanzar el propósito y la conquista del Señor. Amén. Amén. Ahora bien, vamos a ver la historia detrás de la gloria. ¿Qué implica poder consolidar? Amén. Porque nosotros vemos ahí que los artesanos hacían la obra y que ellos consolidaron la casa del Señor. Pero vamos a ver cuál es la historia detrás de la gloria. La Escritura habla, donde leímos, que Joás reinó en Judá. Joás era hijo de un varón que se llamaba Ocosías. Y el nombre de Joás significa Jehová concede. O sea, al que Dios le concede o le entrega algo. Eso significa el nombre de Joás. Y quiero enfocar un poquito en lo que es la historia de Joás. Usted se va a leer todo ese capítulo en su casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Joás? La Biblia dice, si usted mira el detenimiento en el capítulo 24 de Segunda de Crónicas, dice que de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. ¿Qué edad tenía Joás cuando empezó a reinar? 7 años. 7 años. Y usted dirá, ¿pero por qué? Le voy a contar un poquito de la historia. Joás era hijo de Ocosías, ¿verdad? El rey Ocosías, por mandato directo, por influencia de su madre, hacía lo malo y lo perverso delante de los ojos de Dios. La madre de Ocosías, la abuela de Joás, era Atalía. Yo estoy aquí rememorando como para ponerle en contexto, pero yo creo que si usted lee Biblia, usted debe saber todo esto.
Amén. Y creo que a veces invertimos más tiempo tratando de poner el panorama bíblico que ya usted debe conocer, porque yo creo que usted lee la Biblia. Entonces, la abuela de Joás, la mamá de Ocosías, Atalía, cuando conspiraron contra su hijo Joás, ella usurpó el trono y ella asesinó a toda la familia real, a todos los hijos de Ocosías, que venía siendo su nieto, ¿verdad? Que abuela perversa determinó matar a sus nietos para ella quedarse con el trono. Y era una usurpación porque escrituralmente la ley enseñaba que eran los descendientes de David y los varones que estarían gobernando en el trono. Pero una mujer llamada Josabet, ella tomó a Joás y lo escondió en la casa de Dios y en su casa, y de esa manera Joás fue librado de morir asesinado por su abuela. Ella no logró matarlo y ellos lo escondieron durante 6 años, y esta perversa mujer comenzó a reinar en el país, un reinado que no le pertenecía. Pero lo que quiero resaltar es que a Joás Dios le concedió vida en medio de la muerte para que ejecutara su propósito. Yo creo que a todos los que están aquí y todos los que escuchan y van a escuchar este mensaje después, creo que al igual que Joás, Dios te concedió vida, te ha librado de la muerte, te libró de la pandemia, te ha librado de tantas situaciones, porque al igual que Joás, Dios tiene un propósito para que tú restaures y consolides en este tiempo la gloria de Dios que ha sido quitada. Así que independientemente del problema por el cual tú estés pasando, o independientemente de las causas de tu nacimiento, dile: Señor, gracias, porque como a Joás me has concedido vida para consolidar y restaurar tu gloria en el planeta. Amén. Amén. Y digo esto porque hay gente que se queja de su nacimiento. Avancemos, ¿cierto? Amén. Y ahí Joás, entonces, cuando el niño cumple 7 años, el sacerdote que lo había guardado, que lo había cuidado, él determinó, dijo: vamos a hacer que la palabra de Dios se cumpla, ¿verdad? Y el sacerdote Joiada salió por todo el país y buscó a los sacerdotes, los levitas, y dijo: el que debe reinar tiene vida. Así fue que ellos llevaron a Joás a sus 7 años al templo, al lugar de reinado, y ahí colocaron la corona real. Y todo el mundo se alegró porque había un rey de verdad en Israel, o en Judá. ¿Por qué? Porque habían usurpado el trono. Y yo creo que es tiempo, amada iglesia, y la consolidación tiene que ver con esto, que el mundo conozca, que los gobiernos conozcan que todavía hay reyes y sacerdotes en esta tierra. Y no estoy hablando de los reyes del Palacio de Buckingham, estoy hablando de los reyes que están escuchando. Estoy hablando de los reyes y sacerdotes que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Los que deben recordarle al sistema que hay un reino poderoso, todopoderoso, que se establece en esta tierra, que es el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Al igual que Joás, Dios te ha escogido para que la gloria y el reinado de Dios se establezca en esta tierra. Amén. Por eso dice la Escritura, cuando el Señor comenzó a orar, ¿cómo comienza la oración modelo? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Establezca y hágase tu voluntad, establece tu reino, así como en el cielo, también en la tierra. Amén. Entonces, principio de reino y de consolidación.
todo lo que yo busco, clamo y sirvo a Dios es para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Y ahí debemos entender eso, porque debemos comenzar a consolidar o a restaurar nuestras prioridades. Y el mes de febrero, que celebramos primicias, vamos a trabajar durante todo el mes de febrero consolidando o restaurando nuestra prioridad. ¿Y cuál es nuestra prioridad? Dios, y que se establezca su reino. Así que si usted y yo creemos que la oración es solamente hablar con Dios para pedirle cosas y para pedirle que le solucione la vida, tiene que aprender a cambiar su mentalidad. El principio de la oración es que la voluntad y el reino de Dios se establezca en la tierra, se establezca en mi vida, se establezca en mi familia, se establezca en mis finanzas. Amén. Entonces, Joás comenzó a reinar. Y Joás, como estaba dirigido por el sacerdote Joiada, Joás pudo cortar toda esa línea de perversidad y de maldición que venía de su padre, de su abuela. Y dice que Joás comenzó a hacer lo recto delante de los ojos del Señor. Capítulo 24, versículo 1 dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Versículo 2. ¿Qué hizo Joás? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. ¿Y qué dice el versículo 3? No, el 3. Versículo 3. Y tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. ¿Qué decidió Joás? La consolidación empieza por una decisión nuestra. Yo no estoy aquí como profeta, estoy como maestro enseñándote. Amén. Dios nos da el lema de consolidar, pero consolidar, restaurar lo que está roto, volver a unir lo que se desunió, fortalecer lo que está débil, es más mi decisión, porque el Señor no obliga a nadie. Y si el Dios del cielo no obliga a nadie, menos Efraín Espinosa y menos el pastor. La pregunta es: ¿cuántos, al igual que Joás, sabiendo que Dios les concedió vida en medio de la muerte, deciden restaurar la gloria de Dios? Porque restaurar y consolidar la obra y la gloria de Dios es para tu vida, para tu victoria, para tu milagro, para tu sanidad, no para mi beneficio. Juntos, como ministerio, tenemos un propósito, pero yo también debo tomar mi decisión personal para buscar y restaurar la gloria de Dios. Amén. Amén. Ahora, no es terrorismo evangélico, no es miedo, pero yo un día tuve claro, como lo tuvo Pedro. Un día los discípulos le dijeron: Señor, dura palabra es esta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Tú también te... Él no le puso pañito: ay, mi hermano, perdóname por la manera como tal. Si ustedes se quieren ir, váyanse. ¿Y cuál fue la palabra del Señor, la respuesta? De Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo puedo decidir hoy, decir, me cansé. ¿Sí me escucha, verdad? Amén. Yo pastor y me cansé. Yo no vuelvo más. No pastoreo más. Usted puede decir hoy: me cansé de que Efraín, el pastor, como me quiere decir,
Me cansé de que siempre está exhortando. Usted puede decir, me cansé de esperar. Usted puede decir, me cansé de servir. Pero la gran realidad es, ¿a dónde vamos a ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? Amén. Y la mejor decisión que podemos tomar es restaurar y consolidar la obra del Señor para la gloria de su nombre y la bendición nuestra. Amén. Amén. Entonces, consolidar tiene que ver con una decisión personal. Yo no te voy a obligar. Y siempre he dicho, y esto lo transmito, y yo creo que esto debe ser importante dentro de la Iglesia Internacional Avivando Antorcha, dentro del ministerio, aquí en Colombia y donde Dios nos permita entendernos, en Perú y en todos los países hermanos. Siempre he dicho, la decisión es personal y la decisión se muestra como iniciativa. Como iniciativa. Quizás suene arrogante y usted me va a perdonar. Yo le ruego al Señor. No le ruego a mí. ¿A quién me refiero? Hay trabajo por hacer. Yo oro por usted, yo le enseño, yo le animo. Pero yo no puedo estar rogándole si usted no quiere caminar con Dios. Es más, para poder consolidar, debo saber quiénes están decididos. Los que están decididos son el equipo para trabajar y consolidar. Los que no se deciden, aunque estén aquí, solo asistirán y serán asistentes de Avivando Antorchas. Los amaremos, oraremos por ellos, los bendeciremos, les ayudaremos. Pero sé que no puedo contar y no podemos contar con ellos. ¿Amén? Amén. Usted, para las responsabilidades de su casa, cuenta con los que viven en la casa. Amén. Usted no cuenta con que usted va a poner a la visita a hacer oficio. Así es. Antes usted sabe que cuando tiene visita hay más oficio, hay que atenderle, hay que sentirle bien, hay que hacerle sentir anfitrión. Y eso es importante, saberlo, que usted de visita es el rey, es el que atiende. Por ahí hay gente que cuando va de visita y la atiende bien, se enamora, se entusiasma y dice, ay, yo mejor me voy a vivir allá donde estoy visitando. Yo voy y mi prima me atiende de la misma maravilla. Me voy a vivir donde mi prima. Pero cuando te vas a vivir ya no es visita, ya no te van a atender. Ahora tú tienes que hacer oficios. Ya no te van a lavar el plato, ahora te toca lavar tu plato. Amén. Lo que quiero transmitir de parte de Dios, y por eso dije voy a hablar cosas puntuales de la iglesia. Amén. Entonces, todos nos amamos. Vamos a ayudar a todos, vamos a bendecir a todos. Pero vamos a trabajar, vamos a comprometernos con los que deciden consolidar la gloria de Dios para su vida. ¿Cuántos deciden consolidar la obra de Dios para su vida? Amén. Así es. Pastor, ¿usted es duro? No, Jesús me da ejemplo. Jesús le dijo a sus discípulos, dejen de comer. ¿Qué le dijo Jesús? Me da tristeza, compasión de volverlos sin comer porque se desmayan en el camino. Y multiplicó y le dio comida cierto. Pero después de esa escena, que el Señor se va de ahí a la otra orilla del lago y la gente va a buscarlo, ¿qué le dice el Señor? Ustedes no vienen por la palabra, ustedes no vienen por seguirme, ustedes vienen por la comida que les di. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Yo sé que ustedes están aquí es por algo temporal, pero no porque hay un compromiso verdadero. Entonces, para poder consolidar, yo como pastor y usted como miembro de la iglesia, debe aprender a identificar que tenemos un compromiso real y verdadero, y esto va para cada pastor que escucha. Aprenda a identificar quién en su congregación tiene un compromiso verdadero y quién es un asistente. Planifique, trabaje, organice con sus comprometidos y no cuente con los asistentes. Invítelos, bendígalos, ore por ellos, pero no cuente con sus asistentes para que le ayuden a sacar adelante el trabajo que Dios le mandó a hacer,
Porque el asistente ve el defecto y se va. El asistente ve que pide mucha plata y se va. El asistente no le gusta cómo habla el pastor y se va, pero el que está comprometido se queda porque dice, no descansaré hasta que vea que la gloria de Dios se establece en mi vida. Amén. Entonces, lo primero que yo debo tener presente y que vamos a tener presente para consolidar es la diligencia. Necesitamos ser diligentes porque ¿qué fue lo que pasó después que Joás determinó restaurar la casa del Señor? Vamos a ver qué pasó en el versículo 4 al 6. Estamos en 2 de Crónicas 24, versículo 4 al 6. ¿Qué aconteció allí? Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes, los levitas, y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual, No hicieron diligencia. ¿Qué fue lo que él les dijo? Recojan el dinero para que restauren y reparen la casa del Señor. Pastor, aquí me faltó. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Amén. Hasta ahí. Gracias, hermano. Mire, ¿qué dijo? Llamó al sumo sacerdote y dijo: ¿tú por qué no has hecho que los levitas trabajen en esto? Porque ellos no fueron diligentes. Ahora, aquí la Biblia habla y da una luz más allá. La ofrenda era voluntaria, porque es que a veces la gente, y no vengo a pedir dinero, a veces la gente comienza, la ofrenda es voluntaria. Sí, la ofrenda es voluntaria. Es voluntaria la cantidad que tú llevas de ofrenda. Pero es necesario ofrendar siempre porque la ofrenda es obligatoria. O sea, hay que ofrendar obligatoriamente porque debemos darle a Dios de lo que Dios nos dio primero. Amén. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 16:16? Dice: ningún varón se presentaba con las manos vacías, ¿verdad? Ahora, hemos leído, ¿cuántos han leído Malaquías 3:10? ¿En qué me ha robado? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Sí lo ha leído bien? ¿En qué me ha robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea que Dios también esperaba ofrendas. Hermano, aclaro, yo sé que hay momentos de economía donde usted no puede traer algo para Dios. O sea, porque no quiero que usted ahora vaya a decir: ay, no, que pastor Dios es obligatorio, entonces como no tengo para dar una ofrenda, no voy. No le estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que había que haber diligencia y ellos no lo hicieron. Ahora, ¿cuánto tiempo demoró esa negligencia de ellos? ¿Verdad? Y mire, esta misma historia del reinado de Joás está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 12. Y en el capítulo 12, el segundo libro de Reyes, versículo 6, dice cuánto tiempo había pasado sin que ellos consolidaran o restauraran la casa del Señor. 23 años. Dice que en el año 23, ya usted encontró ese versículo 6 de segunda de Reyes 12. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Mire cuánta negligencia duraron los sacerdotes. Leímos que él comenzó a reinar a los 7 años. ¿Cierto? Y él, bueno, pero dice que ya Joiada le consiguió mujeres y él decidió restaurar la casa de Dios. Supongamos, para no exagerar, que él dio la orden a los 18. Y era el año 23. Habían pasado 23 años desde que el rey comenzó a hacer lo bueno, desde que el rey decidió restaurar. Y los sacerdotes habían sido negligentes en restaurar la casa del Señor. Y la negligencia nos evita alcanzar la bendición
de parte del Señor. ¿Qué dice Proverbios 13:4? El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Amén. El alma diligente será prosperada. Amén. Y hay otro proverbio que nos dice que el negligente, el perezoso, todo lo desea, pero nada alcanza. Ahora la pregunta es, ¿cuánto deseamos nosotros? ¿Cuánto deseas tú como pastor para tu congregación? ¿Cuánto desea usted como parte de este ministerio para la iglesia, para la congregación? La pregunta es, de todo lo que deseamos, ¿en qué hemos sido diligentes? Diligencia es mostrar interés, prontitud, rapidez en realizar lo que se me encomienda. Pero somos diligentes. No, muchas veces somos negligentes porque somos lentos, porque no le damos el interés que deben tener las cosas, porque no nos proyectamos y trabajamos en base a lo que Dios nos dice. ¿Sabe cuántas veces a mí Dios me dijo, te voy a llevar a Estados Unidos y a Puerto Rico? Pero quien me lo decía era alguien de otro país que tenía dificultad de habla y que cuando lo conocí en la congregación de él, lo tenían por el loquito, por el indisciplinado, por el carnal, por el que realmente no es un hombre de Dios, sino que bueno, viene a la iglesia y viene. Y siempre me llamaba y me decía, Dios te dice. Y yo, amén, pero yo lo tomé. Fui negligente como los sacerdotes. Hasta que yo un día que alguien llegó a mi casa a visitarme y me dijo, Efraín, ¿tú tienes pasaporte y visa americana? Le dije, no, ¿por qué? Y me expuso, me dijo, está esta situación y estamos buscando gente para llevar durante algunos días, presentar este proyecto con todo pago a Estados Unidos. Y yo me quedé como, dije, no, pero yo conozco a alguien. Y yo hablé de alguien para que alguien fuera, pero que esa alguien ni se acordará de eso y a mí no me importa si se acuerda. Pero lo que quiero saber es que yo fui negligente. Si no, ya hubiese ido a Estados Unidos, incluso primero que haber ido a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a Argentina, a República Dominicana, a El Salvador o a Venezuela. Fui negligente. Pastor, sí, se lo digo, a mí no me interesa que usted aquí en Barranquilla, pero los pastores por donde vayan, me vean como un Superman espiritual, no lo soy. La pregunta es, ¿cuánta diligencia le hemos puesto a lo que Dios nos mandó hacer? En el año 23 del reinado de Joás y los sacerdotes no habían hecho lo que les mandaba hacer. Y qué curioso que lo que él les mandó hacer era directamente su trabajo, porque los levitas y sacerdotes ministraban en el templo y restaurar, cuidar la casa de ellos, era su obligación. ¿Ya? Es como si yo llego a la casa de usted a decirle que tiene que limpiar su casa. Es como si usted llegara a mi casa y decirle, pastor, están los platos, la loza sucia, los platos sucios, lave los platos. Pastor, hay que barrer, ponga a sus hijos a barrer porque el piso está sucio. Era lo mismo, Juan le estaba mandando a los sacerdotes que restauraran, cuidaran la casa donde ellos servían y habitaban. Pero la negligencia pudo más. Y el rey dijo, esto no es posible. Y fue cuando llamó al sumo sacerdote Joiada y dijo, vamos a quitarle este trabajo a los sacerdotes. Y por eso dice la escritura más adelante que, donde leímos inicialmente, ¿quiénes estaban reparando la casa del Señor? Artesanos y carpinteros, porque quien debía hacer el trabajo no lo hizo. Y escuche, amada iglesia, cuando uno decide consolidar, debe saber que Dios no va a detener su obra. Si yo no quiero, Dios levantará a otro, pero Dios hará cuando levanta antorcha lo que dijo que iba a hacer. Amén. Si usted no quiere, Dios levantará a otro. Y para aquellos que sufren de celos, Dios es especialista en eso.
¿Usted sí ha leído las profecías que Dios le daba al pueblo de Israel? ¿Sí la ha leído? Dios le dijo, y te provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y por ese celo que Dios quiso provocar, es que usted y yo hoy podemos disfrutar de la salvación. Amén. Podemos ser ese pueblo santo y especial. Sí, es una gran realidad, hermanos. Lo único necesario es ser diligente. Y para ser diligente hay que darle la prioridad al Señor. Pero no, nosotros decimos, sí, Dios tiene el primer lugar en nuestra vida. Pero a veces dejamos responsabilidades con Dios de último porque es que Dios entiende mis ocupaciones. Dios entiende mi necesidad. Pastor, yo no voy el jueves al culto porque tengo trabajo, tengo negocio, tengo compromisos por hacer. Y yo no puedo dejar el compromiso para ir al culto, pero le aseguro que si le ponen una cita médica a las 7:30 el jueves, ese día se llega el negocio, el culto, las responsabilidades y se va a la cita médica o no. Así es. Y para que no se sienta ofendido, con todo pasa. ¿Cuántas veces dejamos tiempo sin ver familia y familiares? Pero el día que muere, Nunca hay tiempo para visitar, pero el día que muere hay tiempo para pagar tiquete, coger vuelos de emergencia, atravesar ciudades, pueblos, lo más rápido posible para ir a enterrar al que nunca vimos en toda la vida. Si usted nunca sacó tiempo para verme en vida, visitarme, tampoco pague pasaje ni saque tiempo para ir a enterrarme, porque ya yo ni me voy a dar cuenta. Diligencia para poder prosperar. Amén, hermanos. Ahora, no es mi propósito ofender a nadie. O sea, yo sé que hay situaciones que se presentan. Yo mismo he tenido de pronto inconvenientes donde no he podido estar en un culto. Amén. Y eso es entendible. Lo que quiero resaltar es que mucha gente es negligente porque no le da a Dios el primer lugar, ¿verdad? Hoy en día la mayoría de gente sale sin Biblia, pero usted se le olvida el celular y usted se devuelve con el celular. Así es. Diligencia, prontitud para hacer lo que Dios nos manda a realizar. Diligencia para darle el tiempo a Dios. Si usted viene al culto el domingo, venga dispuesto a darle el culto al Señor el domingo. Solamente viene el domingo a la iglesia, venga dispuesto a darle al Señor las 2 o 3 horas de culto, que es para Dios. Y yo sé, hermanos, que hay responsabilidades, pero eso no pasa aquí, ¿verdad? Pero sí he visto gente que es la última que llega y es la primera que se va. He visto gente, hermanos, y escuche esto, que no se ha terminado la prédica. Y para darlo he visto gente, no solamente lo he visto, que lo he visto en muchos lugares, en muchas iglesias. Hermano, se van sin siquiera esperar la oración de despedida. Así que espero que el próximo domingo podamos estar aquí a las 9 puntos puntuales. Amén. Ahora, además de ser diligentes para avanzar, debemos comenzar a restaurar y consolidar la casa del Señor. Pero para consolidar y restaurar, ¿qué es lo que hay que reparar? Las grietas. Amén. En la historia paralela de Segunda de Reyes, en el capítulo 12, nos habla de que tenía que restaurar y consolidar, era reparar las grietas que estaban en el templo. El templo estaba agrietado. Vamos a Segunda de Reyes 11 y 12. Recuerde que es la misma historia, tanto en Crónicas como en Reyes. ¿Qué dice Segunda de Crónicas? Son de Reyes. Segunda de Reyes, sí. 12, 11 y 12. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová.
y ellos los gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa de Jehová para repararla. Amén. Lo que hay que identificar para poder consolidar es reparar las grietas que están dentro de la casa del Señor. Amén. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una grieta? ¿Qué pasa con una grieta? Se va abriendo, ¿no? Se va abriendo más. Se va abriendo, ¿cierto? Se va abriendo, ¿cierto? La grieta se abre, se van debilitando los muros, las paredes, ¿no? Y hasta que los muros, las paredes se caen, ¿verdad? Y el mismo Señor, queriendo corregir al pueblo en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 30 del libro del profeta Isaías, versículos 12 y 13, el Señor le llama la atención al pueblo y le dice: ustedes me han dejado. El pueblo determinó confiar en Egipto y no en Dios. Dejaron a Dios. ¿Y qué les dice Dios? En el versículo 12 y 13 del capítulo 30 del profeta Isaías. Dice: por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Así es. El pecado trae grieta, y esa grieta es una amenaza inminente de ruina en una pared que tarde que temprano termina derribándose, cayéndose, si no se le presta atención. Ahora, ¿cuál era la grieta que señalaba ahí el profeta? El pueblo había decidido confiar en el hombre y no en Dios. No podremos tener consolidación si no identificamos las grietas que amenazan ruina en nuestra vida y en el ministerio. ¿Cuáles son las grietas más comunes en la iglesia a nivel mundial? Número 1, la incredulidad. Número 2, la negligencia. Número 3, el sueño espiritual. El estupor y el sopor espiritual están haciendo mella, daño a la iglesia. La Biblia dice que toda la iglesia, que todas las vírgenes cabecearon. Hay mucha gente dormida. Pero lo que es más triste es que la gente ha perdido, y esa es una grieta que también está amenazante, la gente ha perdido el verdadero sentido de quién es Dios y de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y la gente va y viene como un club social, como una religión más, pero tenemos que restaurar y volver a consolidar el verdadero culto a Dios, porque esto no es una religión, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Es poder de Dios que cambia, que transforma. Es poder de Dios que quiere usar nuestras vidas para mostrar su gloria. Entonces necesitamos identificar, y la tarea de hoy y la tarea de ustedes que van a ver este video, para usted como pastor y sus congregaciones, es que usted identifique a nivel personal qué grietas están amenazando con la ruina de su alma, con la ruina de sus emociones, con la ruina financiera, con la ruina de su ministerio. ¿Qué cosas están amenazando en ti que te están colocando los pies de barro? ¿Qué cosas están agregadas en tu vida y en mi vida que nos hacen temblar y debilitarnos? Porque esas grietas tienen que ser restauradas. Todo lo que amenaza ruina, apatía, frialdad, tiene que ser restaurado. Y en este año de consolidación 2025 vamos a restaurar las grietas para poder consolidarnos, crecer y conquistar lo que Dios quiere darnos. Amén. Amén. Así que vamos a dejar también la grieta del temor y de la incapacidad. Bien. Y hay algo que debemos también
trabajar nuestros pensamientos, son una grieta que amenaza ruina nuestra manera de pensar. Son grietas que amenazan ruina porque a veces tenemos pensamientos de incapacidad. Escuche esto. Usted como iglesia, a usted debe prevalecer en usted el pensamiento de la gloria de Dios y el pensamiento que Dios le entregó como el pueblo más importante sobre la tierra. Usted es especial tesoro de Dios. Vive en Villa Carmen, en Terranova, en Las Moras, en el Manantial, en el Portal de los Manantiales, en los Girasoles, en la Chinita, en la Cangrejera o en el Caño de los Llamas. Si usted ha conocido esta verdad, usted es hijo de Dios y porta la gloria de Dios. Amén. Y ese Dios que nos dio su gloria ha dicho que nos puso por cabeza y no por cola. Pero el pensamiento mundano que nos agrieta y nos arruina me hace pensar, como yo vivo en Las Moras, en Villa Carmen, como yo vivo en el estrato 1 y 2, yo no le puedo hablar a alguien que vive en el estrato 5. ¿Es que acaso Dios no puede usarte donde quiere y como quiere? Y si tú y yo manejamos ese pensamiento nos dará tal ruina que nunca vamos a ver la bendición que Dios quiere darnos. Y es eso lo que tiene a la iglesia como la tiene. Es eso lo que tiene al cuerpo de Cristo como lo tiene. Canto, alabo, bendigo. Pero mi pensamiento es una grieta que me está arruinando todos los días de mi vida. Amén. Y estas grietas tenemos que sanearlas. Yo ayer decía en el ayuno, le decía a la hermana, en este 2025 a los que han sido fieles, Dios les va a honrar. Dios les va a sorprender con ropa que jamás pensaste comprar. Te va a llevar a lugares donde jamás pensaste entrar. Y cuando Dios te lleve a ese lugar, no pienses con tu mente agrietada y arruinada. Deja que Dios te honre. Si alguien quiere invertir en ti $1.000.000, no pienses en mucho dinero. Deja que Dios te honre. Ese pensamiento de ruina aleja la bendición y la honra que Dios quiere darte. Si tu pensamiento dice, yo nada más puedo comprar donde venden a 10 o a 20, toda la vida vas a comprar ahí. Y el día que Dios quiera colocarte una vestidura que cuesta 500, si Dios quiere dártela, deja que te la dé. Él sabe por qué te la entrega. Amén. Si un día Dios quiere quitarte el zapato de 30, te hace un zapato de 300, deja que te lo dé. Amén. Deja que Dios te honre. Tenemos que, y esto hago énfasis, porque las grietas están dentro de nosotros. Y la grieta nos arruina a nosotros. Y esa ruina que está en mí afecta al cuerpo. Amén. Porque es que la gente dice, no, yo vivo solo, yo nací solo, yo muero solo, yo no necesito de nadie. Y aquellos que trabajan la autosuperación dicen, no, tú vives tu vida como quieras. Tú hablas lo que quieras, tú expresas lo que quieras. Que si alguien decide sentirse mal o entristecerse por lo que tú haces, es decisión de la persona y no tuya. ¡Qué mentira! Porque la palabra dice que mi boca escribe vida o muerte. Yo decido si me dejo enterrar por lo que me dicen o no, pero sí tengo que reconocer que lo que yo haga, hable, afecta a la gente que me rodea. Dios no nos creó solos. Y la Biblia así lo enseña. Eva tomó la iniciativa y Adán se dejó llevar. Y los dos tomaron las consecuencias. Entonces, para restaurar y consolidar, ¿qué grieta tienes que sanar? Y espero que en esta última semana de ayuno, que recuerden que estamos aquí todos los días, sea que esté aquí o no, ore, ayune, para que las grietas que están arruinando su vida, su pensamiento, su salud, sus finanzas, su ministerio, sean sanadas, sean quitadas y podamos avanzar para consolidar la gloria de Dios en nosotros. Amén. Y de Cristo. Y el último punto para tratar en esta mañana es que para yo poder consolidar, restaurar
la gloria de Dios en mi vida, yo tengo que aportar los recursos necesarios. Segunda de Crónicas 24, 8 al 11, ¿qué dice? Segunda de Crónicas 24, 8 al 11. Mandó pues el rey que hiciese un arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron, y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Sí, hasta el 11. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. ¿Cada cuánto? De día a día. Todos los días, y recogía mucho para restaurar. Usted y yo tenemos que dar los recursos que se necesitan para una obra, ¿cierto? Y ahora usted va a decir, ya vienen a pedir dinero. Pero es que el acto de traer una ofrenda, una semilla a Dios, llámese diezmo, primicia, ofrenda, voto, tiene que ver con aportar los recursos. Pero es que en el reino de los cielos, aportar recursos, diezmo, ofrenda, finanzas, es como en la casa, es como en la familia, ¿sabe? No importa cuánto dinero te da papá, mamá, no importa cuán grande es la mansión que te dieron. Tú, además de dinero, casa, ropa, mansiones, ¿tú qué quieres y qué esperas de tu familia? Una pregunta básica. ¿Qué es lo que tú esperas de tu familia? Además de que te den la comida, la ropa, espera de tu familia amor, comprensión, unidad, agradecimiento, apoyo. Entonces, en el reino de los cielos es igual. En la familia de la fe es igual. No podemos consolidar entendiendo y sin poder entender que el recurso que tú aportas en el reino de los cielos, más que el dinero, es tu compromiso de amor, respeto, valorar lo que Dios nos entregó. ¿Sabes cuántas familias, cuánta gente se dice, yo tuve todo el dinero, me dieron las comodidades, me he dado todos los lujos que he querido en mi vida, pero a base de malos tratos, a base de falta de respeto, a base de la falta de compromiso, como que yo soy el papá que te doy la comida, te doy el calzado y a mí ni me molestes? Eso es lo que usted espera. No, en el reino de los cielos es igual. Usted tiene que aportar dinero, no porque yo se lo pida, porque es que el principio bíblico es que yo debo honrar a Dios por lo que Dios me da. Y este tema es controversial y vamos a detallarlo el próximo domingo, esto de las finanzas. Porque es que la gente dice, no, que sí se da, que no se da, que el diezmo que sí, que el diezmo que no, que eso es de la ley. A mí la palabra me enseña desde Génesis que el hombre le dio a Dios de lo que tenía. ¿Y quién le enseñó a darle a Dios? Al hombre, el mismo Dios. ¿Quién le enseñó a Caín y a Abel que había que llevar ofrenda? ¿Quién? Entonces, el darle a Dios no viene ni por ley ni por gracia, viene por la revelación y el agradecimiento a Dios de darle lo que a Dios le pertenece, independientemente de cómo se llama. Pero lo que yo quiero resaltar es que para consolidar usted tiene que dar el recurso, pero más que el dinero, hermano, porque hay una gran realidad: la obra de Dios no se detiene, ¿cierto? Y siempre que uno está de alguna manera en crisis o en apuros financieros, a alguien Dios toca y suple. Pero el compromiso, el respeto y el valor que venga acompañado con lo que usted aporta. O sea, traiga su dinero,
pero traiga su compromiso, traiga su diligencia, que yo pueda sentir que estoy en una familia de fe, que yo pueda decir, Señor, gracias por mi hermana o mi hermano que aporta, que trae su diezmo, su ofrenda, su semilla, pero gracias porque además de traer eso, sé que puedo contar con él y con ella para echar adelante la obra de Dios, para consolidar y establecer el reino de Dios en los cielos. Amén. Hay que llevar ese aporte, aportar ese recurso, aportar el talento, ¿verdad? Cuando hicieron el tabernáculo, y con esto cerramos este punto, el pueblo llevó, ¿cierto?, dinero. Y cuando Joás se levantó, Joás le dijo a Joiada, ¿por qué tú no haces que la gente venga y traiga el impuesto, el tributo, la ofrenda que impuso Moisés para la construcción del tabernáculo? Es decir, la gente debía dar para el sostenimiento de la obra. Pero dice que cuando se construyó el tabernáculo, ya Dios había designado gente que había dotado de toda ciencia y de todo arte para que hicieran los enganches de piedras preciosas, para que tejieran las cortinas. Yo sé, y cada pastor tiene la realidad del entorno donde se mueve. Amén. Pero hay que aportar el recurso. Tu talento, tu compromiso, tu diligencia, tu disposición. Y créanme, que cada pastor que se compromete con la obra, tú me podrás mandar 5 millones mensuales, pero mi corazón va a llorar y va a estar triste si yo no te veo buscando, conectado al propósito de Dios. Ay, pastor, es que yo no tengo para dar 50, 100, 200. Pero tienes un talento que aportar. Tienes la facilidad de estar aquí junto al algo y eso va a traer recursos al reino de los cielos para avanzar. Porque ¿de qué sirve tener dinero si no hay gente a quien se le dé dinero para que entienda la obra? Ah, tengo para construir la mejor casa y el mejor templo. Bueno, y no tienes que buscar los albañiles, no tienes que buscar el arquitecto, no tienes que buscar el aguatero para que le llamen a los albañiles, no tienes que buscar a alguien que le supla alimento a oído. ¿Qué recursos tienes tú para avanzar? Y todo lo que debemos, hagámoslo con fidelidad. Leamos qué dice Segunda de Reyes 12:15. Segundo libro de Reyes 12:15. En cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Gracias, mi hermano. Dice que no le pedían cuenta a los que manejaban el dinero. Y leímos en Crónica que todos los días recogían y mucho dinero. Y no se le pedía cuenta, porque si usted sigue leyendo ahí, el rey dice que ellos tomaban el dinero y le pagaban a los carpinteros, a los artesanos, a los albañiles. Pero no le pedían cuenta porque ellos cómo lo hacían. Fielmente. Amén. Entonces debemos aportar recursos financieros, los recursos de nuestros talentos y nuestra fidelidad para poder consolidar la obra del Señor. Amén. Y la fidelidad tiene que ver con el carácter de que yo voy a cumplir con lo que me corresponde. Que yo como pastor, que los pastores puedan tener la tranquilidad de que a quien se le asigna algo va a cumplir con lo que le corresponde. Amén. 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 Pero qué tranquilidad podrá tener un líder, un pastor, si no está seguro si el que le asignó le va a corresponder. Amén. Amén. Amén.